Muy bien. En esta clase lo que te quiero compartir y enseñar es acerca de los periodos históricos que tiene el yoga, porque hay muchos mitos acerca del yoga. Por ejemplo, yo cuando estudié Kundalini Yoga nos decían que era la madre de todas las yogas, pero si tú vas a India, nadie sabe sobre esta historia, ¿cierto? O nos decían también que los Sikhs meditaban y los Sikhs es como que odian la meditación porque sienten que fue apropiación cultural, que se tomaron los mantras y su filosofía para vender en Occidente. Hay miradas contrapuestas, hay miradas que se contrastan. Entonces, con esto yo les quiero, bueno, esta investigación surgió a partir de varios maestros que tuvieron la duda, ¿cierto? De qué estaba pasando con el yoga, qué tan real son todas las investigaciones, cómo se desarrolló. Entonces se fue generando esta información que es bien valiosa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que yoga viene de la palabra yud, que significa unir, y busca justamente unir el yo universal, que es el Brahman, ¿cierto? Que es tu ser en su versión superior, tu ser divino, y el yo individual, a través de asanas, de meditaciones, ¿cierto? De ayuno, busca generar esta unión. Algunos incluyen también el yo emocional, ¿cierto? Dentro de este proceso. Algunos también incluyen el yo físico, que por eso se trabaja a través del asana. Bueno, hay varios autores que coinciden en que quizás el yoga tiene 5.000 años de antigüedad, pero esto es más que nada porque en ese tiempo nacieron los Vedas, que son los escritos más antiguos del yoga. Hay varios tipos de Vedas. Los Vedas son básicamente libros que resumen la filosofía y la riqueza espiritual de esos tiempos, y fue donde por primera vez se pudo escribir en un papel. Se dice que el yoga es mucho más antiguo, que tiene 10.000 años de antigüedad, de hecho que podría haber estado acompañándonos desde siempre. Hay algunos autores que dicen que el yoga no viene de esta tierra, ¿no? Que vino con los astronautas ancestrales, ¿cierto? Con los visitantes que pareciera ser que tuvo la Tierra. Esto es lo que dicen. Entonces hay que saber que en los Vedas está el origen de la mayoría de los textos que tenemos de yoga. Es como la filosofía base. Entonces yo también los invito a leer sobre los Vedas. Es bien interesante lo que aparece ahí. Es una recopilación de 5.000 años para atrás. Entonces hay que saber que los Vedas son textos antiguos, sagrados por el contenido que tiene, ¿cierto? Tiene una significancia muy importante para la gente que los lee y que sigue esta doctrina. Estos fueron escritos a partir de filosofías atemporales, ¿cierto? Que va más allá del tiempo. Los escritos hasta el día de hoy son vigentes para nuestras problemáticas. Entonces, antiguamente la transmisión era vía oral, pero por fin se pusieron de forma escrita, ¿cierto? Hace unos 5.500 años. Estos Vedas revelan el propósito y el papel de la existencia, visto desde la India. También tienen pasos a seguir para que puedas vivir conectado con la naturaleza, lograr la felicidad, la salud y una paz duradera. Entonces hay cuatro Vedas principales. Está el Rig Veda, el Sam Veda, el Atharvya Veda y el Yajur Veda. En los Vedas tenían ciertas filosofías de vida que aún continúan, por ejemplo, dentro de los Hare Krishna, todavía se sigue más o menos este mandato, pero ellos decían que así debería ser la vida ideal del ser humano, ¿cierto? Si no las has tenido es porque vives en Occidente y está bien, ¿cierto? No, nunca hemos tenido acceso a estas filosofías, tenemos otro estilo cultural. Y acá en la primera etapa de cómo se describe al ser humano, ellos dicen que desde hasta los 25 años de edad debería ser un brahmacharya, ¿cierto? Una persona que esté concentrada en el manejo de los sentidos. Entonces acá te decían que ojalá
no te dejes llevar por el gusto, por las drogas, por el sexo, por el sueño excesivo, sino que esta es una etapa donde tú tienes tu mayor potencial, entonces ocúpalo, ¿cierto? Decían como esta es la etapa donde puedes meditar con todo, donde puedes ir con todo, donde puedes hacer todos los ejercicios de yoga, así que por favor ocupa este tiempo que vas a estar recargando tu ciclo. Después venía Grahasta, que es entre los 26 y 50 años, que esta es la edad donde uno debe ojalá ser cabeza de familia. Eh, sí, estos textos están todos traducidos como desde una visión del hombre, ¿cierto? Ojalá pudiese ser distinto, pero bueno, para eso están nuestros tiempos que vinieron a cambiar todo este sistema. Entonces, lo que él decía aquí, claro, pues esto podemos cambiarlo fácilmente como en vez de ser cabeza de familia, simplemente tener una familia para adquirir riqueza, decía, como que era necesario también para poder tener un bienestar físico, emocional. Eh, Esta es una etapa donde puedes disfrutar de los placeres, del gusto, de, de procrear y una vida social a través de los medios honestos, ¿cierto? Y trabajar duro, decía, como hasta los 50 años, dale con todo para poder contribuir también a la sociedad, ¿cierto? Y criar hijos, que era una problemática en esos tiempos, hoy en día sabemos que tenemos que disminuir un poquito, entonces ya no sería tan importante esta etapa de este periodo. En el número 3 tenemos entonces desde los 51 años a los 75 años. Aquí te aconsejaban vivir en reclusión, con un estilo de vida más básico, renunciando jamás a los placeres, las posesiones y a la vida materialista. Decían los yoís que uno debería acá vivir en la naturaleza, ojalá con su esposa, con su pareja, con sus hijos, pero el objetivo acá es dominar los sentidos a través de una vida básica y aislada, ¿cierto? No dejarte llevar por los lujos, porque todo esto parte de que esta vida es súper ilusoria, ¿cierto? Es una escuela, una universidad, y te están poniendo a prueba, ¿cierto? Si te quedas con mucho apego, te va a costar salir de esta realidad. Si te vuelves muy materialista, vas a estar perdiendo el sentido también y la conexión contigo. Y bueno, lo que decían desde los 76 años en adelante, esta es una etapa donde ojalá renunciar a todas las posesiones, a apego y convertirse ojalá en una asceta, en un monje, ojalá vivir en un sangha, una comunidad, o ojalá como un monje errante, ¿no? Ojalá te puedas ir a las montañas. Bueno, piensen que los monjes morían de esta forma, ¿cierto? Cuando ellos ya veían que era su etapa de morir, se iban a las montañas, meditaban y ahí permanecía el monje congelado por años hasta que lo encontraron. Entonces, a partir del 1800 antes de Cristo, tenemos los Vedas y los Rits. Y acá lo que hablaban los yogis es que esto fue toda una revelación espiritual, pero esto se debió a la introspección, ¿cierto? Que esto estaría evitando el sufrimiento humano al atender que somos una conciencia que experimenta esta vida humana. Y por lo tanto no es necesario la identificación con el acontecimiento, el cuerpo, la mente. Estos son principios del yoga hasta el día de hoy, el no identificarte con las problemáticas, lo que decíamos el otro día, por ejemplo, tú puedes estar cursando una depresión que podrían catalogarte, ¿cierto?, como una persona depresiva, pero desde el yoga, la meditación, lo que haces tú es, ok, mi cuerpo, mi experiencia, mi templo en este momento está cursando por esto, pero yo no soy eso, ¿cierto? Esto va a pasar en algún momento, esto está pasando en el presente, lo acepto, pero aún así está súper claro de que tu conciencia está más allá de eso. Entonces, en este tiempo se hablaban los conceptos como el Brahman, ¿cierto? Como una forma de referirse a Dios, el Atma, que es como mi propio Dios interno, ¿no? Como mi espíritu elevado. Se empezó a hablar también sobre la ley de karma y sobre la reencarnación. Existían técnicas como los mantras, el sánscrito se empezó a ser ocupado para también escribir los mantras. Aquí vemos las raíces del NAT. El NAT es la frecuencia creadora, la frecuencia que sostiene todo la corriente primordial de sonido, el logos.
refieren a lo mismo, se generan los primeros compromisos éticos, ¿cierto? Se dieron cuenta que para ser un yogi no bastaba con querer meditar solamente, sino que había que tener un sustento teórico, un sustento que te permitiera también convivir con el medio y aportar en el medio. Aparecieron los rituales como el bañarse en agua helada, el colgarse de cabeza. Apareció también el cuidado corporal y las raíces de la Ayurveda. Luego de esto, 800 años antes de Cristo, están los shamanas que buscan generar tapas. Tapas son todas las restricciones que tú generas para poder generar autovoluntad. Entonces, aquí aparece la disciplina, la fortaleza física y mental y quemar las semillas kármicas. Recuerden que las semillas kármicas se ven principalmente a través de la emoción. Ahí es cuando se expresa. Por eso que el yoga muchas veces dice que tú puedes quemar el karma, tú puedes trabajar sobre tu karma cuando vas a quemar estas emociones que están ahí en tu segundo chakra, en el pecho y todo lo que va a generar reacciones en cadena. El objetivo de acá es moksha. Moksha significa como liberarse de todas las ataduras, ¿cierto? Moksha es la liberación, es un objetivo final. Y empezaron los ejercicios psicofísicos. Entonces, si te fijas, solo 800 años antes de Cristo comenzaron las asanas, las posturas, el hatha yoga, el ashtanga. Aquí también estaba pasando al mismo tiempo la filosofía Vedanta, el budismo, estaba también como de forma contemporánea, el jainismo, y acá comenzaron todas las tecnologías de trascendencia del ego hacia una conciencia superior. Se empezó a hablar del ego, que es el ego, cosa que hasta el día de hoy muchas personas no entienden, pero básicamente es tu personalidad, es lo que es como el avatar que te creas para moverte en este mundo, ¿cierto? Que es a partir de tus experiencias, de lo que fuiste aprendiendo. Entonces puede que una persona sea muy irascible, ¿cierto? O muy contestatario, y puede ser que, claro, pues se crió en un ambiente donde esto efectivamente le permitió vivir, le permitió expresarse. Entonces, a eso se refiere con el ego, ¿cierto? Todo lo que fuimos creando para poder movernos, pero que de alguna forma nos bloquea ante nuestro ser superior, ¿no? O nuestro ser en su pureza. Se generaron procesos de meditación a través de la concentración y los pranayamas, las técnicas de respiración. Empezó el concepto de Guru Chela también, que es como la descendencia del maestro y discípulo, ¿cierto? La importancia de tener un maestro que te pueda guiar, que haya tenido una experiencia potente, que haya experimentado los lotos de Dios, ¿cierto? Y también se empieza a hablar sobre la importancia del desapego, sobre que el alma al final necesita no tener tantos vínculos, ¿cierto? O estar apegado, o estar con dolor hacia algún tipo de relación, sino que el aprender a soltar. Aparecen también la concepción de dimensiones del ser, como no solamente somos esto que se ve, ¿no? Sino que también tenemos varios cuerpos espirituales, energéticos. Se empieza a hablar sobre el prana, sobre cómo se moviliza esta energía vital, y sobre los nadis, que es el conducto a través del cual se movilizan estos procesos. 500 antes de Cristo comenzó todo el movimiento Bhakti, y acá se hablaba sobre un Dios personal, ¿cierto? Principalmente con los Krishna, bueno, con Krishna que descendió. Se dice también que la palabra Cristo viene mucho de Krishna, ¿no? De uno de los primeros profetas, mesías que bajaron. Krishna se describía a sí mismo como la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso era lo que él representaba, ¿no? Jesús se describía como el Hijo de Dios, eran otras cualidades que representaba. Shiva como la inteligencia de Dios, y así varios profetas como que han podido, al parecer, canalizar una parte de esta experiencia. Entonces acá se hablaba de un Dios personal, porque los Krishnas dicen que es mucho más fácil acceder a Dios si tienes una personificación, una imagen, un concepto,
algo más concreto, ¿cierto? Porque el Dios como un concepto universal es un poco más difícil de poder procesarlo. Eso decían ellos. Acá también se habla del sentido del deber más allá de las circunstancias. Esto puede leer el Bhagavad Gita o el Mahabharata, que son textos donde relatan, por ejemplo, en el Bhagavad Gita hay una situación entre primos que estaban como queriendo el poder, pero Krishna apoyaba a Arjuna, que le decía como, hey Arjuna, tus primos lamentablemente están haciendo mal la pega, ¿cierto? Vas a tener que terminar en una guerra sí o sí, lo que no significa que te vas a volver una mala persona, sino que es necesario para el curso de la humanidad, del bienestar común, que esto pase, ¿cierto? Entonces, Arjuna tuvo que cumplir su deber a pesar de que al otro parte estaban familiares, tuvieron que tener una guerra. Les recomiendo que lean el Bhagavad Gita, es uno de los textos que sí o sí tienes que leer si te gusta el yoga y la meditación. Aquí mismo, en este mismo periodo, comenzaron algunos sistemas dualistas. Bueno, ya te explico esto. Pero básicamente lo que hablaban es que la naturaleza del ser, Purusha, y del cosmos, Prakriti, como que distinguían un poco esto, ¿cierto? Entre el ser y el cosmos, que hoy en día no se distingue, ¿cierto? Es la creencia de que todo sigue siendo uno. Se desarrolla en este tiempo el concepto de tattvas, que son cualidades eh, como elementales, pero aplicadas a nuestra conciencia. Y como por ejemplo cuando decimos, para hacer yoga lo que queremos es volvernos más sádvicos, más ligeros, ¿cierto? Que nuestra mente esté más ligera, esto es una propiedad, una cualidad y un elemento. Bueno, es dualista en el sentido de que se ve al ser como separado de la naturaleza, como siendo un poco superior. Y también se habla de que el conocimiento te liberaría de las falsas identificaciones del ego. Por eso que es tan importante el estudiar el Gyan. 300 años antes de Cristo aparece Patanjali y él sistematizó y generó una metodología del yoga. Él decía que el objetivo del yoga es justamente Samadhi, que es la iluminación, ¿no? El dominio de los sentidos y de la mente. Aparece también el concepto de Vritti, que son las modificaciones mentales, las percepciones y emociones, pero acá se busca que ellas se detengan, ¿cierto? Aparecen estas técnicas para poder detener todo este flujo, que son las técnicas de mirar al entrecejo, de cantar mantras. Aparece también Ashtanga Marga, que son los 8 caminos del yoga que te comenté en clase, que es donde estaban los yamas, los niyamas, y básicamente el código de conducta. Se empieza a hablar sobre los siddhis también, que son los poderes que desarrollaban los yogis cuando conectaban con la matriz universal. Y está también el Vaita, que es la creación no es real, este concepto, pero sí tú lo eres, ¿cierto? Te decía que lo único real eres tú, básicamente, pero sigue siendo una concepción dualista, como que estás un poco separado y al parecer un poquito superior sobre la naturaleza. Acá volvemos a retroceder un poquito, porque al unísono se desarrollaban otras filosofías, como la Vedanta, la Ñaña, estaban los Upanishads en este tiempo, los Brahmanas, que hablaban de una unidad con el todo, porque como decíamos, habían unos sistemas dualistas y hay estos sistemas ya que tienen esta percepción más de unidad, que hablan de la unidad con el todo, ¿cierto? Que no somos superiores a la naturaleza, que estamos hechos de naturaleza, que está todo entrelazado. Los Samkhya también hablaban de la conciencia unitaria. En esta concepción se preserva Maya como ilusión, ¿cierto? En esto están de acuerdo de que Maya es el concepto de que esta vida es ilusoria. Hoy en día los científicos cuánticos hablan de que es como los juegos, ¿cierto? Que donde está fijada la conciencia es donde se materializa, pareciera ser, o donde los átomos empiezan a actuar como partículas.
cuando hay un espectador. Si no hay un espectador, actúan más como onda. Puedes ver el experimento La doble rendija, que lo deja bien claro. Entonces, aquí también hablan de la identificación del ser individual con el ser superior, ¿cierto? Todavía se habla un poquito de que hay una cierta separación, pero ya se entiende que hay una conciencia de todo. Y aquí ya nos saltamos a 600 años después de Cristo. Comienza el Tantra, que no tiene nada que ver con el Tantra sexual, sino que el Tantra como filosofía de yoga, de vida. Entonces aquí aparecen dos polos dentro de esta conciencia unitaria de la que hablábamos, Shiva y Shakti. Shiva representa el movimiento, o sea, representa la conciencia. Shiva representa la conciencia y Shakti el movimiento. Y ellos decían que cuando logramos conectar este movimiento, esta tensión de nuestra Kundalini con nuestra conciencia superior, se produce y se libera el Amrit. El Amrit es el néctar que describen los yogis, que incluso se puede palpar, es saboreable cuando tienes estados profundos de meditación. Es un estado dulce, pero que también se siente en tu lengua, ¿cierto? Se habla sobre trascendencia, sobre enraizamiento, ¿cierto? Como conectar con la tierra. Se hablan también de 4 niveles de sonido, se ven de 5 a 12 chakras dependiendo de las distintas visiones. Se habla también de los flujos de Kundalini, ¿cierto? Que se movilizan. Si te fijas, hay algunos que se ven como la vara de Esculapio, creo que se llama, pero que es más bien en espiral. Otros decían que la Kundalini sube, que baja. Hay otros que decían que tenía uno de enredo, unos nudos, que sube, que baja. Pero en fin, todos estaban de acuerdo con que la Kundalini pareciera ser que sube y baja, dependiendo de tus acontecimientos. Con respecto a Nyasa, es la instalación de figuras y mantras y deidades en chakras, ¿cierto? Aquí se genera todo este simbolismo que vemos en nuestros chakras. Y aquí el objetivo último que se persigue es Jiva Mukta, que es la liberación. Sigue siendo lo mismo. Bueno, 3 bindu, que tenemos el Nadi chakra, nuestro corazón, y el entrecejo, que son puntos donde mirar, ¿cierto? Donde prestar la atención en la meditación. Y aquí, 1500 años después de Cristo, tenemos la descendencia del Kundalini Yoga. Insisto, hay un enredo ahí en la historia, los Sikhs no meditan, pero el Kundalini Yoga tiene muchas temáticas del sijismo, que lo incorporó por su potencia de mantras, porque en realidad ellos hicieron la pega de recopilar mucha sabiduría dentro de la India, dentro también del norte, o sea, del sur de Afganistán también. Entonces, acá se habla del guerrero santo. Acá los gurús, los maestros meditadores comenzaron a ser santos también, pero comenzaron a incorporar la práctica de la espada, del guerrero, ¿cierto? Dentro de la filosofía de la meditación. Aparecen unos mantras muy poderosos, se habla del Nat, de esta corriente primordial, se habla del Bhakti, que es el servicio devocional o la devoción en sí. Continúa el proceso de Guru Chela y se refuerza el proceso de Guru Chela, que es esto de aprender del maestro, de tener un maestro a quien seguir, un gurú, ojalá. Ya aparece Guru Nanak con los chavas, con los cantos. Baba Siri Chan, les recomiendo que estudien sobre Baba Siri Chan. Guru Ramdas, que fue el cuarto maestro, él, bueno, sí, el primer maestro es Guru Nanak, después viene Amar Das, después viene Mm, Ardas parece que... Bueno, no me estoy acordando bien del nombre del tercer gurú, pero él tenía un hijo que era Baba Siddhi Chand, el cual era conocido por ser una asceta, un yogi increíble, uno de los mejores yogis, entonces todos pensaban que él iba a ser el siguiente gurú. Pero Guru Randa se ganó su puesto porque tenía una humildad, un servicio que lo superaba. Entonces, cuando ellos dos se encontraron,
Baba Sirichan, que era un gran yogi de renombre, que había dominado muchas cosas, que se decía que tenía siddhis. De hecho, lo pintan de color azul por su naturaleza deva. Él, cuando se encontró con Guru Nanak, dijo como, ¿quién eres tú que tienes la barba tan larga como mi padre, ¿cierto? Pareciera ser una copia de mi padre. Y este maestro le dijo, ahora entiendo por qué tengo la barba tan larga. Solamente era para poder limpiar los pies de alguien tan devoto y tan santo como tú. Entonces procedió a limpiar sus pies con su barba, ¿cierto? Este grado de humildad tenía, no le importaba nada. Decían que cuando lo iban a visitar, él estaba en la puerta limpiándole los pies a todos. Los que venían reyes a visitar al gran gurú y quedaban sorprendidos al ver que el gurú era la persona que les limpió afuera, ¿no? Y es la misma que le está dando comida adentro. Entonces, como, wow, ¿qué tipo de rey es este? No tiene esclavos, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Bueno, entonces aparece el Raj Yoga, y acá dicen en Kundalini Yoga que se genera esta mezcla entre el Kundalini Yoga por Baba Siri Chan, que era un gran meditador, y Guru Ramdas, como de ahí nace Kundalini Yoga. Pero insisto, hay muchas controversias, hay luchas culturales también todavía. Eh, Se habla también el concepto de Nirmala, que es como que se une la tradición Sikh con la Vedanta también. Aparecen los rituales, lecturas, meditaciones, aparece el concepto del guerrero espiritual. Y bueno, la filosofía del yoga continuó mejorando, creciendo, pero lo que yo les quiero dejar con esta clase, lo que después aparece en los darsanas, que como que son reformulaciones y actualizaciones, enriqueciéndose y complementándose con el anterior conocimiento. Entonces, que el yoga es un campo de investigación que hasta la actualidad está mejorando con todo lo que es las investigaciones científicas también se van a ir agregando. El yoga no es un campo sólido, como un campo que no se pueda mover o que no esté, es un campo flexible, ¿cierto? Tu misma filosofía lo lleva así. Entonces, el yoga es más amplio que las escuelas, es más amplio que los conceptos, es más amplio que esta clase, de hecho. Tenemos muy poquito de lo que es el yoga en sí, pero quiero que sepas eso, ¿cierto? Que el yoga va cambiando a través del tiempo, de las eras. Los yogis decían que pasamos por cuatro eras principales, ¿cierto? Donde el humano va teniendo mayor o menor conciencia de su unidad, de su potencial divino. Entonces cada era también va cambiando las formas de hacer yoga y de meditar, pero en todas las eras pareciera ser el concepto muy similar en que el yoga te permite conectar con tu potencial divino, ¿cierto? Con tu propio Dios, con tu propio ser. Permite conectar con la matriz divina, ¿cierto? Con esta raíz donde todas las cosas parecieran que pueden pasar. Sí, hasta aquí llegamos por hoy. Importante que sepas que los ejercicios físicos solamente llevan 600, 700 años atrás, entonces que el yoga necesita de ejercicios físicos para que se relaje y esté bien tu cuerpo, pero que principalmente el Raj Yoga es el que ha venido mayor tiempo en la historia. Kundalini Yoga es un Raj Yoga, incorpora muchos pranayamas, muchas técnicas que pareciera ser que eran secretas dentro de otras filosofías, pero esto te los pone a disposición. Es una técnica muy, muy valiosa, pero me gustaría enseñarles que no caigan en el fanatismo, ¿cierto? Que no es necesario estar vestido de blanco con turbante para poder hacer una clase de yoga, porque esto también viene de la tradición Sikh, que hay como unas pequeñas mezclas, lo que no significa que si quieras vivir también desde esa forma, lo puedas hacer y que sea una experiencia maravillosa y súper intensa, pero también es importante reconocer eso, ¿cierto? La amplitud del yoga, que siempre va a ser más allá de lo que creemos. Que tengan una bonita tarde, recuerden poner tu nombre en los comentarios y alguna duda también lo podemos ir hablando. Chao,